Una voz se alzó en la penumbra del mundo, tan clara como un eco distante, reverberando en las almas que aún se atreven a escuchar. Era un mensaje imposible de ignorar, que cortaba la quietud de la vida cotidiana y despertaba a los hombres de su letargo espiritual. Algo en el aire, como un presagio, indicaba que un cambio profundo estaba a punto de ocurrir. Y ese cambio no traería paz, sino una tormenta, una división invisible que separaría a los fieles de los perdidos. En medio de la agitación, un hombre camina solo. Su nombre es Pablo, pero su identidad es más que un simple nombre. Él es la representación de una fuerza transformadora, un ser arrastrado por la voluntad de algo superior, algo que lo había elegido desde mucho antes de su existencia. Pablo no había sido elegido por la voluntad de hombres ni por la autoridad terrenal, sino por una revelación directa que venía de algo eterno. En su caminar por la tierra no llevaba consigo los rostros conocidos de los apóstoles, sino el peso de un destino marcado por lo invisible, por la verdad que había tocado lo más profundo de su ser. La ciudad de Galacia, al igual que muchas otras, estaba impregnada de una atmósfera de confusión. Nadie parecía entender lo que estaba en juego, y las viejas creencias se desmoronaban lentamente ante las nuevas ideas que Pablo traía consigo. Él no hablaba de promesas fáciles, ni de una fe que todo lo arreglaba sin esfuerzo. Hablaba de una verdad brutal, una que podía liberar o destruir, dependiendo de quien la escuchara. Porque el evangelio que él predicaba no era el mismo que muchos querían escuchar. El mundo estaba lleno de voces, de hombres que distorsionaban las palabras sagradas para hacerlas encajar en sus propios intereses, y Pablo lo sabía. Su misión no era agradar a los hombres, sino defender la verdad recibida por medio de la revelación de Jesucristo. En este mundo de sombras y luces, de fe y duda, las tensiones crecían. Los seguidores de Pablo sabían que no bastaba con aceptar una verdad a medias, sino que se necesitaba un sacrificio, una entrega completa a la nueva revelación. Cuando los apóstoles originales lo miraron, no vieron a un hombre más. Vieron a alguien que había sido tocado por la gracia misma. Su evangelio no era humano, no venía de una fuente terrenal, y por eso su mensaje era incuestionable. A pesar de las intrigas y de los falsos creyentes que se infiltraban en la comunidad, Pablo no cedió. En la lucha por la libertad había una línea invisible que no podía ser cruzada. Así, el conflicto entre las antiguas leyes y la nueva revelación se intensificó. Los hombres que querían imponer sus propias reglas sobre los demás, que querían encadenar de nuevo lo que había sido liberado, se encontraron con una resistencia feroz. El mensaje de Pablo era claro. No se podía seguir otro evangelio. No se podía sucumbir a la esclavitud de un sistema que ya no tenía poder sobre los que habían sido tocados por la gracia. Cuando todo parecía perderse en la confusión, la pregunta seguía flotando en el aire, imposible de ignorar. ¿Quién seguiría la verdad cuando las voces del mundo intentaban ahogarla? La respuesta no estaba en la lucha física, sino en la transformación interna que se producía en los corazones de aquellos que escuchaban el verdadero mensaje. La batalla estaba lejos de ser concluida, pero una cosa era segura: aquellos que permanecieran fieles a la verdad nunca serían los mismos. El aire estaba cargado de una tensión imposible de ignorar, como si el mismo cielo presagiara una batalla de proporciones infinitas. La paz que parecía haber alcanzado la comunidad era sólo una ilusión, y las sombras del pasado comenzaban a arrastrar a aquellos que se habían creído libres.
Pablo, el apóstol, sentía el peso de un destino sobre sus hombros, un destino que no podía eludir. La lucha espiritual que se libraba no solo era contra los enemigos externos, sino contra las viejas costumbres que se habían infiltrado en el corazón de aquellos que debían haber sido los primeros en ver la luz. Dios, al enviar a Pablo, había marcado un camino diferente. No era el camino de la ley, de las reglas impuestas por los hombres, sino el camino de la fe, esa fe que no podía ser comprada ni negociada. El evangelio que él predicaba no venía de la tradición, sino de una revelación directa, una verdad que se había desvelado solo para aquellos dispuestos a escuchar. Pero no todos estaban preparados para aceptarla. Los líderes de la Iglesia, aquellos que habían sido testigos del antiguo camino, no podían comprender del todo la magnitud del cambio que Pablo traía consigo. Aunque aceptaron su misión, una sombra de duda persistía entre ellos. El momento de la prueba llegó cuando Pedro, uno de los pilares de la Iglesia, vaciló. Al principio comía con los gentiles, como si no importara su estado. Pero cuando llegaron los enviados de Santiago, la hipocresía de Pedro se reveló. El miedo al juicio, a la crítica de aquellos que no comprendían la libertad que Cristo había traído, lo hizo retroceder. Al principio, su comportamiento parecía ser una aceptación de la nueva fe, pero pronto su miedo lo arrastró de nuevo a las antiguas costumbres. Este acto de separación no solo afectó a Pedro, sino que arrastró a otros, incluso a Bernabé, quien, como muchos, prefirió ceder ante la presión. Pablo, al ver el peligro de esa traición, no pudo callar. Enfrentó a Pedro con la verdad, una verdad que no podía ser negociada. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué quieres imponerles las cargas de la ley?, le dijo, su voz cortando la sala como un rayo. La ley no podía salvar a nadie, solo la fe en Cristo tenía ese poder. La justicia no se obtenía por obras, sino por la gracia que Dios había dado a los hombres a través de su Hijo. Los Gálatas, al igual que todos aquellos que habían recibido la revelación, no debían olvidar lo que se les había mostrado. La cruz de Cristo no había sido en vano. Si la salvación viniera de las obras, entonces Cristo habría muerto por nada. La ley había sido reemplazada por la fe, y con ella la libertad había llegado. Pablo les recordó que la verdadera justicia, como se le mostró a Abraham, venía no de la obediencia a las reglas, sino de la fe en Dios. La fe que trascendía todas las barreras, que unía a todos los pueblos, tanto judíos como gentiles, en un solo cuerpo. La verdadera batalla entonces no era contra los hombres, sino contra las sombras que aún seguían atormentando a las almas humanas. Aquellos que regresaban al yugo de la ley debían entender que el sacrificio de Cristo había cambiado todo. La fe, no la obediencia a las reglas, era lo único que podía salvar al hombre. Cristo había hecho lo que la ley nunca pudo hacer, y aquellos que aceptaban esa verdad no podían volver atrás. La cruz de Cristo había abierto un camino, y el llamado era claro: seguirlo o ser arrastrados por las sombras del pasado. Por medio de ti, todas las naciones serán bendecidas. Estas palabras, dichas hace milenios, ahora resuenan con la fuerza de un destino irreversible. La promesa de Dios a Abraham no fue una promesa exclusiva para su linaje, no fue una bendición limitada a un solo pueblo. No. La bendición de Abraham se extendió como una llamarada, iluminando a todos los que se atrevan a poner su fe en el Creador. Aquellos que miraran hacia el horizonte de la fe serían partícipes de esa bendición eterna. Y sin embargo, esa bendición no llegaba por el peso de las leyes humanas, por la obediencia ciega a los mandatos terrenales,
sino por la fe. La ley, en su perfección, condena. Porque quien cae en ella, quien no cumple a cabalidad con cada una de sus exigencias, se encuentra bajo la maldición de Dios. No hay forma de ser justificado por la ley, pues la ley solo señala la impureza del ser humano, revela el abismo entre lo humano y lo divino. Nadie puede ser justificado ante Dios por tratar de cumplir la ley. La única forma de ser justificado es a través de la fe en Jesucristo, el único que puede tomar la oscuridad humana y transformarla en luz. Cristo, en su sacrificio, rompió la maldición de la ley. Cuando fue colgado en la cruz, Él no solo cargó con nuestros pecados, sino con toda la condena que la ley imponía sobre la humanidad. Cristo se hizo maldición por nosotros, para que fuéramos liberados de ese yugo que nos mantenía prisioneros. Y a través de Él, los gentiles, aquellos que antes eran considerados extranjeros, recibieron la bendición prometida a Abraham. No por sus obras, no por su obediencia, sino por la fe en Cristo. La promesa que Dios hizo a Abraham no podía ser revocada, no podía ser anulada por las leyes que vendrían más tarde. La ley fue un medio, una preparación, un tutor que nos mostró la distancia que existía entre nosotros y la perfección de Dios. Pero la promesa fue dada antes de la ley, y nadie, ni la ley misma, podía quitarla. Dios hizo su promesa a Abraham, y esa promesa no era solo para él, sino para todos los que pusieran su fe en él. Y cuando Cristo vino, la promesa se cumplió en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. Antes de Cristo estábamos prisioneros de la ley, atrapados en un ciclo de pecado y condena. Pero Cristo vino a liberarnos. Ya no necesitamos la tutela de la ley. Ya no necesitamos ser custodiados por los principios básicos del mundo. Ahora somos hijos de Dios por la fe, y como hijos somos herederos de la promesa. Ya no importa si somos judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres, todos somos uno en Cristo Jesús, y al unirnos a Él, somos revestidos con su misma justicia, como si nos pusiéramos una nueva vestidura, pura y perfecta. Así, la herencia que Dios prometió a Abraham está al alcance de todos, no por la obediencia a la ley, sino por la fe en Cristo. Y en Cristo, todos los que creemos somos herederos, hijos de la promesa que Dios hizo a Abraham. La gracia de Dios se extiende más allá de toda comprensión, y con ella la libertad de vivir como hijos, no como esclavos. Cuando todo estaba oscuro y parecía que la humanidad no podía escapar de la prisión de su propia alma, Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo. Nacido de una mujer, Él no vino a gobernar, no vino a imponer, sino a liberar. Vino para redimir a los que vivían bajo la ley, para comprarlos de la esclavitud en la que se hallaban, para adoptarlos como hijos. Pero no solo eso. En el momento en que fuimos adoptados, Dios nos dio algo más. Su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, que clama en nosotros, Abba, Padre. Este Espíritu es lo que nos hace vivir como hijos, no como esclavos, como herederos de su reino, compartiendo su gloria, su vida y su libertad. Pablo, con una carga en su pecho, observa cómo los Gálatas, los gentiles que una vez fueron rescatados de la servidumbre de los ídolos y de los falsos dioses, ahora se encuentran regresando a la esclavitud. Quieren ganar el favor de Dios con días, meses, años, con reglas vacías y tradiciones humanas. ¿Por qué? ¿Por qué volver a lo que les fue quitado? ¿Por qué despojarse de la gracia, de la libertad, para volver a ser prisioneros de una ley que nunca los pudo salvar? La verdad había sido revelada, y ellos, al recibirla, fueron liberados. ¿Por qué entonces volver a las cadenas del pasado? Pablo, con un corazón quebrantado,
Les recuerda cómo lo recibieron, cómo lo acogieron cuando llegó a ellos, enfermo y debilitado. No lo rechazaron. Lo recibieron como a un ángel, como a Cristo mismo. Pero ahora, al ver cómo sus corazones se enfrían, Pablo se pregunta: ¿dónde está la alegría que una vez tuvieron? ¿Dónde ha quedado esa gratitud que los llevó a aceptarme como el mensajero de la verdad? La respuesta es simple. Los falsos maestros han intervenido, tratando de apartarlos de la verdadera fe, de la libertad en Cristo. Y Pablo, con el dolor de un padre que ve a sus hijos extraviados, les suplica que no permitan que les roben la verdad. La libertad que Cristo les dio no debe ser abandonada. Pablo les presenta la historia de Abraham como una parábola de dos caminos. El hijo de la esclava, que nació del esfuerzo humano, de la lucha en la carne, y el hijo de la mujer libre, que nació de la promesa por el poder del Espíritu. La ley, la esclavitud, nos mantiene bajo el peso de nuestras propias limitaciones, pero la promesa, la fe, nos lleva hacia la libertad. Así como la historia de Abraham muestra una separación entre los hijos de la esclava y los hijos de la mujer libre, así también los que siguen la ley están fuera de la herencia de los hijos de la promesa. Echa fuera a la esclava y a su hijo, dice la Escritura, porque la esclavitud no compartirá la herencia de la libertad. Finalmente, Pablo les recuerda a los Gálatas que Cristo los ha liberado. Él los ha sacado de la oscuridad, y ahora deben vivir en esa libertad. No deben caer en las ataduras de la ley nuevamente. Si buscan la justificación por medio de las obras, entonces Cristo no tendrá valor para ellos. La única forma de ser justificados ante Dios es por medio de la fe en Cristo. Solo Él puede hacernos libres. Solo Él puede transformarnos en hijos de Dios. Ya no hay más esclavitud, solo libertad en la gracia divina. El camino de la libertad se presenta ante nosotros, pero la tentación de regresar a las sombras de la esclavitud siempre está al acecho. Y es que la naturaleza humana, en su fragilidad, siempre busca el camino más fácil, el camino de las obras, el de las reglas que parecen ofrecer seguridad, aunque nos mantengan cautivos. Pablo, con urgencia y dolor, les recuerda a los Gálatas que si buscan su justificación a través de la ley, han caído de la gracia de Dios. La salvación no viene de los actos humanos, sino de la fe que se vive a través del amor, un amor que se entrega, que se sacrifica, que se ofrece sin reservas. ¿Quién les ha impedido seguir la verdad? Esta es la pregunta que resuena en los oídos de los Gálatas. Ellos habían comenzado bien, habían recibido el Evangelio con gozo, pero ahora una falsa enseñanza, como una pequeña levadura, ha contaminado toda la masa. Y aunque Pablo confía en que Dios los guardará, el dolor de ver cómo abandonan lo que se les dio es insoportable. La falsa doctrina que les fue impuesta solo busca separarlos, alejarlos de la verdad. Si Pablo predicara esa falsa enseñanza, ya no sería un obstáculo para nadie, pero él predica la cruz, la única verdad que salva, la única que nos da verdadera libertad. Pablo, con firmeza, les recuerda que la verdadera libertad en Cristo no es para usarla para satisfacer los deseos de la carne, sino para amarse unos a otros. El amor, esa fuerza que trasciende todo, es la verdadera marca del cristiano. Si vivimos según el Espíritu, no estamos bajo la condena de la ley, pues el Espíritu produce en nosotros un fruto que nada tiene que ver con las obras de la carne: inmoralidad, envidia, celos, discordia. Todo lo contrario: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. La lucha entre el espíritu y la carne es una constante,
pero el Espíritu nos da fuerza para vivir en el amor, para vivir de manera que edifiquemos a los demás. No se trata de ser mejores que los otros, ni de compararnos, ni de mirarnos por encima del hombro. Se trata de ayudar a los que caen, de restaurarlos con ternura, con humildad, sabiendo que todos somos vulnerables, todos necesitamos gracia. El cristiano no debe vivir para sí mismo, sino para los demás, llevando las cargas de los hermanos y obedeciendo la ley de Cristo. Y en todo esto, Pablo nos llama a vivir con integridad, a ser responsables de nuestra propia vida, a ser fieles en lo que Dios nos ha dado. No se trata de compararnos con los demás, sino de vivir cada día en obediencia al Espíritu. Si hemos recibido algo, debemos compartirlo con aquellos que nos enseñan. La vida cristiana no es para los vanidosos, no es para los que buscan destacar sobre los demás. Es para los que están dispuestos a amar y servir, como Cristo lo hizo. La ley de la siembra y la cosecha es inflexible, pues lo que se siembra se recoge. Quienes siguen el camino de la carne, buscando satisfacer sus propios deseos y pasiones, cosecharán lo que esa misma naturaleza les ofrece: destrucción, muerte. Pero quienes viven bajo la guía del Espíritu, quienes buscan la voluntad divina y no la humana, cosecharán vida eterna. Este es el principio que Pablo quiere grabar en los corazones de los Gálatas. La verdadera libertad solo viene cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para agradar a Dios. El cansancio de hacer el bien es un peligro que acecha a todo creyente. Las dificultades, las pruebas, el desánimo son realidades que nos invitan a rendirnos, a dar por perdido el trabajo que hemos hecho. Pero Pablo, con su incansable esperanza, les dice que no se detengan. La cosecha llegará, y con ella las bendiciones de Dios. Por eso deben aprovechar cada oportunidad que tengan para hacer el bien, especialmente a aquellos que pertenecen a la familia de la fe, a aquellos con quienes comparten el mismo espíritu. La unidad en Cristo es la mayor evidencia del amor divino, y esa unidad debe ser cultivada siempre. Pablo, en un acto de urgencia, escribe con su propia mano, asegurándose de que sus palabras lleguen con fuerza. Los que les predican la circuncisión lo hacen por motivos egoístas, por la necesidad de quedar bien ante los demás, de evitar la persecución que siempre ha acompañado al Evangelio de la cruz. Ellos no buscan la transformación interna, sino solo la apariencia externa de justicia. Pero Pablo, fiel a la cruz, sabe que fuera de ella no hay nada. No hay otro lugar donde encontrar la gloria. No hay otro lugar donde radique la verdadera libertad. La cruz de Cristo ha crucificado el mundo para él, y él para el mundo. El mundo, con todas sus normas y expectativas, ya no tiene poder sobre Pablo. La circuncisión, los rituales, las leyes humanas, son solo sombras que no tienen valor en la verdadera fe. Lo que realmente importa es ser una nueva creación en Cristo, y esa es la única señal de que hemos sido transformados por su poder. Pablo sabe que este es el mensaje que debe prevalecer, el mensaje que debe ser abrazado por todos los que siguen a Cristo. Y al final de todo, Pablo deja una bendición para los Gálatas, una oración para ellos: que la paz y la misericordia de Dios estén con todos los que siguen este principio, que viven como el nuevo pueblo de Dios. La cruz es la única marca que deben llevar, porque es en ella donde encontramos nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera vida. Las cicatrices que Pablo lleva en su cuerpo no son un símbolo de orgullo, sino de pertenencia a Cristo, de su dedicación total al llamado divino. Él no necesita jactarse, porque la cruz lo dice todo. Y esa cruz es la que debe permanecer en el centro de nuestra vida,
de nuestra fe, de nuestra esperanza. La gracia de Cristo, la verdadera gracia, debe guiar nuestros corazones.